11 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Y si hay algo que está cerca de la capital nacional del chamamé, es Chajarí. Hasta allá nos vamos a trasladar porque está el ex precandidato a la gobernación de Entre Ríos, Pedro Galimberti, quien estuvo visitándonos acá en el estudio, y actual diputado nacional. Pedro, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Sergio. Buenos días para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuánto chamamé se escucha en Chajarí? Mucho. En realidad en Chajarí se escucha mucho más chamamé que la chamarrita, digamos. La chamarrita es más allá, diría que de la mitad de la provincia. No digo que acá no esté presente, pero toda la zona vinculada al litoral tiene mucha presencia del chamamé. Y lo mismo pasa cuando uno cruza la frontera del otro lado. Te diría que hasta la zona de Porto Alegre, en Brasil, hay unos cuantos kilómetros donde el ritmo es muy parecido, ¿no? La cultura gaúcha también está del otro lado y tiene mucha presencia de ritmo similar al chamamé. Bueno, menos mal que me corté un poco el pelo, porque si no, sí, estamos hablando con el clon. Pedro, la verdad que lo molestamos para hablar de cuestiones políticas, pero lo voy a sacar, lo voy a correr de ese eje, porque me quiero quedar con algo importante desde el punto de vista de la gestión suya como diputado nacional. Porque ha presentado hace muy poco tiempo un proyecto con modificaciones a la ley de emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria ha estado muy en boga y se ha discutido mucho también sobre el origen y el destino final de los recursos y la capacidad del Estado de responder frente a la emergencia agropecuaria. Mi viejo siempre decía que el Estado es el socio del campo en las buenas y el verdugo en las malas, ¿no? ¿Cuánto de esto hay y cuáles son los ejes centrales de esa modificación de la ley de emergencia agropecuaria, Pedro? A ver, Sergio, si me permitís, primero alguna pequeña consideración de tipo general. Sí. El cambio climático se viene presentando no en Entre Ríos, no en la Argentina, sino en el mundo. Va tomando un impulso donde hace necesario que los gobiernos trabajen desde diferentes aspectos, algunos vinculados a la prevención y algunos vinculados a la reparación. O sea, en la política puntual que nosotros pretendemos atender con este proyecto que modifica lo que es la ley de emergencia y desastre agropecuario, está vinculado a la reparación, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde nosotros hemos trabajado desde el despacho, la oficina, y que fuimos acompañados por otros diputados del bloque. Por supuesto que también hay que trabajar en lo que es, yo llamo las políticas proactivas. En este sentido, me parece que el Estado en sus diversas formas tiene que trabajar desde un municipio, a veces haciendo conducción del agua en determinados lugares de la ciudad, porque las lluvias, los fenómenos climáticos cada vez son más recurrentes en el tiempo y tienen mayor intensidad en menor tiempo. Y esta es, en definitiva, la problemática que hoy presenta el cambio climático. Pero así como tiene que trabajar el municipio, tiene que trabajar en la provincia, en algunas cosas, y tiene que trabajar también la nación. Y puntualmente, esto en cuanto a la política, insisto, de lo que es prevenir. En la reparación, lo que nosotros hemos presentado es un proyecto. La sequía que hemos sufrido en los últimos 3 años, pero agudizada en un pedido desde agosto a marzo, abril, de agosto del año pasado, marzo, abril de este año, ha dejado innumerables secuelas. Inclusive en algunos lugares, como puede ser aquí en el norte de Entre Ríos, la zona de Feliciano, pero que no es específicamente del departamento Feliciano, sino que también se extiende hacia el sur correntino, ahí en la zona del departamento Sauce, parte del departamento La Paz. La sequía todavía no ha finalizado. De hecho, uno va y recorre determinadas zonas y los campos son un peladar. Y muchos de los pequeños productores han perdido más de la mitad de su maquinita de producir terreno, que es la vaca. Estoy hablando en términos de agropecuarios, pero vinculado a la producción bovina, pero que lo podés extender a otras producciones. O sea, hay una situación que está muy compleja, muchas veces desatendida. Esta gente no siempre expresa todo su malestar o no tiene los canales suficientes. Bueno,
me fui un poquito por las ramas, pero es necesario a veces contar estas cosas. Lo que nosotros Es que hicimos hay que poner en contexto para que la sociedad en su sí, conjunto entienda, porque generalmente hablamos y comunicamos entendiendo que el resto entiende de lo que estamos hablando y muchas veces no es así. ¿Cuántas veces se le adjudica a la sequía una cuestión, no sé, cuestiones superficiales, que vuela la brosa, que esto y lo demás, pero en realidad estamos hablando de que en 6 meses las vacas no tienen más para comer pasto y aumenta el precio de la sí, leche y sigue. todas esas cuestiones sumado a que hay efectos futuros que no los estamos viendo ahora, pero las Exacto. secuelas de pérdida siguen. Y esto es no solo para el productor. Yo lo pongo en un ejemplo muy claro. Miren, la sequía ha significado que el que destetó su ternero lo vendió con 50 kilos menos. Claro. A los valores de la hacienda es 30, 40, 50 mil pesos menos por cada animal. Entonces, cuando vos tenés un productor que tiene 40 terneros en el año, Sí. ese tipo tiene 1 millón de pesos menos en el bolsillo. Entonces, carga menos nafta, viene menos de la colonia al pueblo, si tenía para comprar 2 latas de pintura para pintar el frente de la casa no lo hizo. En definitiva, los que conocemos un poco cómo funciona la dinámica del interior sabemos que estas consecuencias no solo del productor, sino todo lo que rodea. Pero bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, el contexto es muy importante, a veces te diría para charlarlo más, a mí estas Sí. cosas por supuesto me apasionan, vengo vinculado al sector agropecuario desde el nacimiento mismo Ujú. mío, así que siempre me gusta y conozco algunas cosas que seguramente no serán la totalidad, pero me gusta expresarlas. Y puntualmente lo que hicimos en esta política de reparación que el Estado debe tener es reducir básicamente los porcentajes para declarar la emergencia o el desastre. Esa es una de las características principales del proyecto. Después lo hacemos más ágil. ¿Por qué? Porque hoy uno tiene que presentar el pedido a través de una entidad rural, de alguna de las oficinas del Estado provincial. Después del Estado provincial hay que llevarlo hasta el Estado nacional para que se homologue en definitiva la emergencia y a partir de allí se entran a producir los efectos en materia, muchas veces impositiva, Sí. pero también en Eh, algún tipo, entre comillas, de beneficio que puede llegar a otorgar el Estado provincial o municipal. Todo esto lleva muchísimo tiempo. Las reglamentaciones a veces hacen que determinados productores queden afuera. Nosotros lo que hemos hecho con esta modificación a proyecto de ley es decimos que a partir que se lo puede hacer obviamente en un soporte papel, digamos, la presentación de un formulario, pero también lo podemos hacer vía digital y que sea tanto en la provincia como en la nación a través de lo que es la comisión que existe al respecto para desastres y emergencias de tipo agropecuario, y que los efectos sean inmediatos. ujú. Eventualmente, si después la declaración que se efectuó por el productor no está ajustada a la realidad, tendrá que devolver y tendrá las multas correspondientes. Pero nosotros lo que necesitamos es un sistema desde el punto de vista de la emergencia que funcione de una manera más ágil. Así que, en líneas generales, este es el proyecto. Ujú. Habíamos contemplado inclusive en algún inicio el tema de hablar del seguro multirriesgo agrícola, que es una materia en la que Sí. se vienen haciendo alguna agenda, Sí. pero inclusive, producto de la charla con algunas instituciones, lo decidimos dejar, seguimos trabajando en esa temática, pero lo decidimos dejar afuera porque entendemos que puede complicar el debate, el debate en términos legislativos, pero nosotros entendemos que esta es una cuestión que hay que meterla en la agenda, que el cambio climático está, que los estados deben trabajar sobre estas cosas y que específicamente, tanto en la Argentina, donde el sector agropecuario es tan importante por la presencia como actividad económica prácticamente en toda la Argentina, pero Ujú. también lo que significa en términos de aporte a las arcas del Estado nacional y provincial, esta es una temática que hay que mirarla con mucha atención. Y así como estamos trabajando en esto, estamos trabajando con lo del seguro multirriesgo, que es una normativa muy compleja, pero que creemos que hay que instalarla y avanzar en la agenda y presentar el proyecto, que lo vamos a hacer seguramente en el curso del año o primeros meses del año que viene, y también trabajar sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con políticas proactivas que desde el Estado hay que desarrollar para combatir no solo la emergencia, no solo la reparación, que era como Sí. decía recién, sino también ver cómo prevenimos algunas de estas cosas. Sí, bueno, evidentemente el cambio climático ha llegado. Días pasados estuvimos en diálogo con un periodista
desde Montevideo, y la verdad que lo que le ha pasado a los uruguayos ha sido una muestra más de lo que nos pasó a nosotros. Quizás a nosotros no nos faltó el agua para beber, pero evidentemente cuando se hablan de 25.000 millones de dólares que dejaron de ingresar a la República Argentina, no estamos hablando de industria tecnológica, estamos hablando de eso que estamos viendo en el centro de la pantalla, que es ni más ni menos el corazón productivo de la República Argentina, ¿no? Sí, pero hay que saber además que la cantidad de productores que tiene la Argentina en términos agropecuarios hace una distribución federal del ingreso que prácticamente no hay otra actividad. Que esto es muchas veces se deja de lado, digamos, se hacen los análisis macro, desde el puerto, desde la gran ciudad, y no se está viendo. Nosotros miren, yo le hablo del Departamento de Federación, que lo conozco mucho. Sí. Tenemos más de 2.000 productores, casi 2.100 productores tenemos en todo el departamento. Imagínese lo que significa eso en términos de derrame cuando la sequía afecta. Y esto es lo que acontece, ¿no? Mucha caída, no solo de la cuestión productiva, de que al productor le ingresa menos, sino también que se siente después en el movimiento de los pueblos. Esto hay que ver. Zonas como las nuestras, donde el agua está tan cercana, tienen que hacer, al menos esa es una visión que tenemos algunos, hay que trabajar en políticas proactivas. A mí particularmente me parece que la política de riego debe estar presente. El agua tenemos que garantizarla. Vos recién hablabas de alguna cuestión vinculada al Uruguay, que tuvo inclusive problemas con el agua para el consumo humano. A nosotros tenemos 2 ríos que están en los bordes de la provincia, donde el agua termina en el mar. Entonces, tenemos que hacer algunas cosas para alguna sostenibilidad en términos productivos, que además implica mejores condiciones de vida para nuestra gente, ¿no? Porque esto no es únicamente la producción por la producción misma y generar más dinero. Es establecer un piso para que circunstancias que evidentemente se van a presentar de manera más recurrente y con picos, o porque hay un exceso hídrico o porque hay una faltante, nosotros la debemos tener en cuenta. ¿Cuánto de todo esto que me acaba de mencionar y me acaba de dar pie para la pregunta política, ¿no? ¿Cuánto de todo esto Galimberti va a compartir en el proyecto que ahora encabeza Rogelio Frigerio? Todas estas iniciativas, conocimiento. No sé si es conocimiento, me parece que es más que nada experiencia, en mi caso propia, y algún conocimiento, sí también, pero todo es propio del lugar donde vivo. Nosotros hemos participado en una compulsa interna dentro de Juntos por Entre Ríos, a nivel provincial y a nivel local. Obviamente ayer tuvimos una reunión en Villaguay, donde estuvieron todas las fórmulas que resultaron más votadas. Hablamos desde una junta de gobierno hasta la candidatura a la gobernación, que encarna Rogelio Frigerio, la fórmula de Rogelio Frigerio con Alicia Aluani, y hemos acompañado como corresponde dentro del juego de la democracia, ¿no? Nosotros nos ya sabemos, estuvimos al pegar en las cosas que exceden ampliamente lo electoral. Y este tema del que hablábamos recién tiene que ver exclusivamente con eso. Y en mi caso, de alguna manera, insisto, mucha experiencia, el propio lugar donde nací, me crié y sigo viviendo, más allá de que hoy estoy en el pueblo, pero tengo mucha relación con los sectores vinculados a lo agropecuario acá en la zona donde vivo, más algún poco de lectura, de conocimiento, de charla con gente que ha estudiado esto. Bueno, nos llegan a trabajar como dirigente político en una mirada un poquitito más amplia, ¿no? Pedro, yo no sé si el director llegó a... Yo le pasé una lista de la cantidad de hombres que formaron parte de la propuesta electoral de Pedro Galimberti, que ahora adherirán su postulación en el marco de las PASO, por el resultado que se dio, a la candidatura de Rogelio Frigerio. ¿Por qué cree usted que se dudó en principio sobre que esto era la verdadera utilización de un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que era directamente una disputa, una confrontación dentro de Juntos? Bueno, estas cosas siempre existen en el marco de las campañas. Obviamente que hay, como corresponde dentro de un espacio político, no siempre nos ponemos de acuerdo en el inicio. Claramente. La gente no se pone de acuerdo, no se arma una lista única o de unidad. Lo que hay luego es una compulsa y dejar a consideración de la gente que va y elige libremente como corresponde, que ha sido una gran conquista. Pasó hace varios años, hace más de 100 años aquí en la Argentina, pero nunca hay que perder de vista esto, porque muchas veces en la vorágine de los tiempos, como ha pasado con la democracia, que se recuperó hace 40 años, las nuevas generaciones parece que hay cosas o pisos que ya están establecidos de antemano,
y la verdad es que la libertad, la lucha por los derechos, por el cuidado de la vida, por el cuidado de la libertad, siempre hay que tenerla presente, porque nunca falta que haya algún retroceso en eso. Ujú. Nosotros lo que hicimos fue básicamente armar una propuesta política hace más de 2 años y la hemos puesto a consideración de la gente aquí en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, no nos ha ido bien en términos electorales, pero también es cierto que hemos ganado en 15 municipios, nuestra fórmula ha sido la más votada, los amigos que nos acompañaban han sido los más votados en 15 municipios y en 29 juntas de gobierno y comunas. Nosotros entendemos que allí hay una presencia de nuestro espacio dentro de lo que a su vez es Juntos por Entre Ríos. Tenemos que acompañar esos procesos que se dan en la provincia, como también pretendemos que a los amigos que han ganado en alguno de estos lugares los acompañen quienes no Sí. resultaron electos, ¿no? ¿Le queda alguna duda de que va a haber un acompañamiento del gobierno provincial, eventualmente de Rogelio Frigerio, a los municipios que lo acompañaron a usted? ¿Se colgó la imagen? ¿Pedro? Sergio. ¿Eh? Sí, yo estoy escuchando ahora. No, no digo, ¿le queda alguna duda de que un gobierno de Rogelio Frigerio a nivel provincial deje de acompañar a aquellos que lo acompañaron a usted en la interna, o hay una maduración política que va a permitir amalgamar los distintos matices? Bueno, una pena. No, se debe amalgamar. Yo en estas cosas soy absolutamente defensor de los procesos internos, me parece importante que la gente vote y obviamente después que pasan esas cosas hay que dejar que corra un poco de agua y hay que tratar de resolver estas cuestiones. Ajá. Pero hay que gobernar para la gente, no para la interna. Uno no puede vivir en el proceso interno constante. Ah, veo una madurez política. ¿Es una percepción solamente o realmente es algo que está transmitiendo porque ocurre? Porque yo acá hablé con Darío Schneider el jueves previo a las PASO y le pregunté justamente, digo, ¿qué pasa el 14? Y dijo, parafraseando a Rogel, que ayer estuvo al aire acá con nosotros, el que gana conduce, el que pierde acompaña, digamos, ¿no? En el mismo sentido. Digo, ¿hay madurez política en Juntos por el Cambio? Ojalá que sí, digamos, en términos personales. Miren, yo hace años que transito la vida política, he Sí. participado en un sinnúmero de elecciones. La mayoría me tocó perder. Y hay veces que me ha tocado ganar y nos ha tocado ejercer la función pública, nos ha ido bastante bien, digo en términos de aceptación, luego ratificado a través de las reelecciones y demás. Lo que nunca se me ocurriría a mí es perder y agarrar los bártulos e irme para mi casa. Me parece que esta madurez es necesaria y que además hay que respetar el voto de la gente, ¿no? A mí me encantaría que me voten en cada una de las elecciones que participo, pero no siempre acontece esto. Y debe ser que como he perdido tantas veces, también uno está habituado a saber que tiene que ir y ocupar el lugar que corresponda. Pero por supuesto, lo que no se pueden dejar de lado son los ideales. Sí. Entonces, hay algunas miradas, cuando tiene alguna mirada lo que quiere para el que corresponde. Trato de explicarla cuando estoy en campaña. Bueno, si no me toca, bueno, si después eventualmente otro es el que representa el espacio, trato de influir de alguna manera contándole, recién charlábamos algunas cosas vinculadas a un proyecto de ley muy específico, con alguna mirada respecto a qué opino de la cuestión agropecuaria y cómo debe intervenir el Estado en esas cuestiones aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero ese es el camino, digamos, yo no conozco otro. El otro es imposición por la fuerza y la verdad es que yo no coincido con eso. Creo que se discute, se dan los procesos políticos necesarios, el eleccionario si es necesario. La tecnología es otro de los grandes temas a incorporar en la agenda de un gobierno provincial, ¿no? Hoy cuando uno habla de conectividad no solo hay que hablar de los caminos, hay que hablar de Exacto. energía para cualquier cuestión, sea productiva o sea de la vida misma de la gente, y la conectividad en términos de tecnología para que el acceso al mundo que se viene esté disponible para todos los entrerrianos, los que están a 100 metros de la casa de gobierno como ustedes y los que estamos bastante más lejos y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Mm. Me parece que ahí hay que invertir. Cuando digo invertir, sabemos que hay que poner dinero, pero que es absolutamente necesario. Hoy para un sinnúmero de situaciones, la tecnología facilita enormemente la vida de los entrerrianos.
y eso requiere que el Estado le ponga atención. Ayer charlábamos con la profesora Osuna, un par suyo en la Cámara de Diputados, y le preguntábamos justamente cuál era su mirada respecto de la forma de financiar que propone Javier Milei, ¿no?, a la educación, y hablábamos de la educación en el marco de la ruralidad. Digo, la verdad que una escuela rural como la conocemos usted, Pedro, yo, acá en la zona de Crucecita Séptima, para el lado de Nogoyá, de donde era oriundo mi padre, ¿no? También hombre de campo, digo, plantear un escenario con esas características es restringir el acceso a la educación pública a 10, 12, 15, que es la matrícula de un establecimiento rural. Digo, ¿cómo imagina usted la Entre Ríos del futuro en el eventual gobierno de Juntos por el Cambio en este sentido? No voy a hablar pues, del gobierno, voy a hablar de la apreciación particular que tengo, Sí. ¿no?, al respecto. Mire, la educación es cualquier gobierno, pero vamos a hablar al que nos toque, si nos toca llegar a nosotros. Lo mejor que puede hacer un gobierno es invertir en educación para educar a su gente y darle las herramientas para enfrentar el mundo que viene. En ese sentido, está claro que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. No con motosierra se realizan mejores medidas. Sí. Las mejores medidas son las de gobernantes que estén preocupados por la educación, que pongan un presupuesto importante, que hagan las discusiones necesarias. A veces hay que discutir con los gremios también, que tienen algunas miradas que, por sobre todas las cosas, privilegian sus intereses corporativos, lo cual es lógico, digamos, del gremio, pero no es lógico desde el gobierno que esté en su momento al frente. Pero nosotros no necesitamos motosierra, nosotros necesitamos el lápiz del almacenero. El almacenero está con el lápiz. Vos vas y le pedís 100 gramos de mortadela, el tipo sabe si le estás debiendo, si no le estás debiendo, cómo te venís comportando con la libreta que tenés, si te tiene que cobrar ahí en el momento, te ofrece la de mejor calidad, la otra que no tiene tanta calidad, y te conoce. Esto es un poco lo que necesitamos para la política, no una motosierra, necesitamos un lápiz de almacenero. Muy claro en el concepto, Pedro. Ha sido un verdadero placer dialogar con usted. Lo vamos a molestar con mucha más frecuencia, créame, pero por temas institucionales, porque la verdad que yo soy crítico de la dirigencia política que tiene opiniones y carece de ideas, ¿no? Digo, porque muchos tienen opiniones, pero muy pocos tienen ideas. Y esto de rediseñar una política de emergencia agropecuaria me parece una idea fantástica, ¿no? Hay que darle forma y sobre todo creo que aquellos que hacemos periodismo debemos acompañar este tipo de iniciativas que en definitiva son un beneficio para la comunidad. Porque como usted decía, el campo siempre se lo asocia con la camioneta 4x4, pero esa camioneta 4x4 va a la comería del pueblo, va a la estación de servicio del pueblo, va a comprar el arroz en el almacén y no se toma un vuelo a Qatar o a Dubái, digamos, la deja ahí en la microeconomía y es el círculo virtuoso que genera justamente el hombre de campo, no Cargill, Dreyfus y el resto de los camaradas que andan dando vueltas. Esa es otra discusión, no tiene nada que ver con la cuestión vinculada al campo que tiene el vecino. Mire, mi padre ya ha fallecido hace varios años, pero me ha de alguna manera enseñado a conocer prácticamente tranquera por tranquera quienes vivían en cada una de los campos o de las parcelas de tierra que tiene nuestro departamento. Entonces, lo otro es otra cuestión, porque está en otro marco, es el comercio agropecuario. Sí, el campo como productor de alimentos, como generador de una actividad económica que tiene amplia federalización en la Argentina y que tiene distribución del ingreso en los lugares más recónditos, no tiene nada que ver con esa otro que es el comercio internacional. ¿Me regala el título que le regaló a Laura Terenzano en Tarea Fina? ¿Quién es su candidato a gobernador? No, por supuesto que es Rogelio Frigerio, que está dentro del espacio de Juntos por Entre Ríos, digamos. Sí. La verdad que a veces cuando me hacen esas preguntas yo digo, pero ¿y qué duda cabe? Bueno, pero... No, pues, estamos evidentemente en un país donde... Pero sí. No, obviamente nosotros estamos dentro del espacio de Juntos por Entre Ríos y la fórmula que encabeza Rogelio Frigerio conjuntamente con Alicia Loani es nuestra fórmula para el 22 de octubre.
Sabe que comparto con usted una visión y en este caso creo que la duda la intenta imponer un estilo de práctica política individualista y no colectiva. Me parece que allí está el gran problema de la lectura, incluso de los que hacemos periodismo político. Nuestro espacio dentro de Juntos por Entre Ríos se llama Entre Ríos Cambia. Cuando se fundó hace 2 años y medio, tiene 3 objetivos. Construir política desde abajo hacia arriba. Para Sí. nosotros los 250 gobiernos locales que tiene la provincia de Entre Ríos son fundamentales en un concepto federalista que tenemos de cómo tiene que diagramarse la Argentina y la Entre Ríos que viene. Nosotros decimos además que somos una construcción plural y colectiva y por todas las cosas entendemos que este es un proyecto político para los próximos 10 años para Entre Ríos. Así que sobre esa base trabajamos siempre, no cambiamos y hablamos más por las conductas que por lo que decimos. Pedro, por el tiempo, muchísimas gracias, lo libero, entiendo que está disfrutando de su estadía en Chajarí, en algún momento pasaremos por allí a saborear alguno de los dulces de las mandarinas y las naranjas. ¿Cómo está la producción agropecuaria ahí? En términos cítricos, digo. Bueno, recuperándose en algunos lugares más rápido que otros. Bueno, la citricultura es una actividad que genera mucha mano de obra, así que es la gran motorizadora de nuestra zona. Y en algunos casos hay riego. Hay que trabajar más en el riego en Entre Ríos. A nosotros no puede ser que nos pase el agua por el costado, se vaya al océano Atlántico y nosotros no seamos capaces de meterlo unos kilómetros para adentro para garantizar la producción tan necesaria, no solo para los que trabajan en eso, sino para un nivel que va a significar mejoras económicas y sociales para todos los entrerrianos. Abrazo grande, Pedro, gracias por el contacto. Tenga buen día. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a la audiencia.